Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales, bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de presentar en esta oportunidad al doctor Carlos Borrás, quien es profesor del Departamento de Química de la Universidad Simón Bolívar, y estaremos conversando con él sobre las celdas de combustibles. Profesor Borrás, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué son las celdas de combustible y desde cuándo se habla de ellas a nivel mundial? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, las celdas de combustible son dispositivos donde a partir de reacciones químicas se puede obtener corriente eléctrica. El principio de funcionamiento de una celda de combustible es igual, exacto, al de una batería. Y simplemente la diferencia está en que en una batería todo el material activo, el material que reacciona, está internamente en la batería. Por ello, una vez que ocurre totalmente la reacción química, entonces tenemos que recargar nuevamente la batería, que no es otra cosa que restituir las especies iniciales. En cambio, en una celda de combustible, nosotros suministramos la especie activa externamente, por eso no hay una recarga. Ella se va a mantener trabajando mientras nosotros estemos suministrando combustible al dispositivo. Las ventajas que tiene en este caso, bueno, hay una característica en la celda que se conoce como la densidad de energía, que es, digamos, la energía que entrega el dispositivo por unidad de masa, y bueno, se ha logrado mayores densidades de energía a través de la celda de combustible en relación a las baterías. Pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. De hecho, los que estudiamos este tipo de dispositivos, la termodinámica y los procesos químicos que ocurren en estos dispositivos son de la misma, desde el punto de vista, el mismo enfoque, digamos, tendría. ¿Y la segunda que me dijo? Sí, ¿desde cuándo se habla de ellas a nivel mundial? Bueno, yo estuve buscando con respecto a las celdas de combustible y en Inglaterra hubo un señor que se llamó William Grove, que en el 1838 ya construyó lo que se reconoce como la primera celda de combustible. Esta celda de combustible, como muchas de las que se utilizan hoy en día, utilizaban electrodos de platino y utilizaban como reactivo oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. O sea, que desde hace más de 150 años ya se conoce o se fabrica, digamos, se trabaja con celda de combustible. Claro, más recientemente, o sea, ya en el siglo XX, la NASA, por ejemplo, comenzó a utilizarla en los vuelos espaciales, donde la generación de electricidad en las naves espaciales era precisamente a través de celda de combustible, aprovechando la alta densidad de energía que tienen estos dispositivos. En este sentido, ¿podríamos señalar algunas aplicaciones más? Sí, fíjate, bueno, primero, antes de pasar a las aplicaciones, la celda de combustible, como te mencioné, uno suministra lo que se llama la sustancia reactiva, que en algunos casos le llaman combustible. La celda de combustible más conocida es aquella que utiliza como uno de los reactivos el oxígeno del aire y el hidrógeno. Claro, la reacción en sí de la celda va a generar agua, por tanto hay mucho interés en esta celda porque, bueno, es no contaminante. La generación de agua, digamos, es totalmente ambiental. Además de la celda en que utilizan hidrógeno-oxígeno, bueno, tenemos otros tipos de celdas, como es la celda alcalina, celdas, digamos, que ya trabajan a temperaturas mayores, donde utilizan compuestos orgánicos, como puede ser el metanol. Tenemos celdas de carbonato, de alguna sustancia que trabajan en condiciones de altas temperaturas, porque debe estar fundida la sal, y bueno, de ácido fosfórico. O sea, existen variedades de celdas, pero las más utilizadas son precisamente la celda de hidrógeno, la celda de metanol y la celda alcalina. Serían las tres de... Las aplicaciones actualmente son bastante variadas. O sea, tenemos aplicaciones desde dispositivos relativamente pequeños hacia un poquito mayores. Por ejemplo, en el caso de celulares. O sea, en el caso de celulares se está utilizando celdas de combustible de metanol. Me voy a detener un poquito, o sea, los componentes de una celda, que me faltó aclararlo un poquito en la parte anterior, como mencioné, son exactamente iguales a los de una batería. Por tanto, nosotros vamos a tener dos conductores electrónicos separados por un conductor electrolítico y, bueno, las sustancias electroactivas. Esas sustancias lo que van a hacer, en un electrodo va a ocurrir una reducción, en el otro electrodo una oxidación, son reacciones de transferencia electrónica y esto es lo que permite el flujo de electrones, o sea, la corriente eléctrica.
Entonces, bajo estas condiciones, por ejemplo, en países donde la población rural es importante, digamos en África, bueno, si uno tiene un celular como nosotros tenemos, que tenemos que estar constantemente recargándolo, es de poca utilidad en aquella zona donde no llega, digamos, la electricidad. Entonces, en esos lugares se está ya utilizando, se venden a través de, no me acuerdo cuál es la compañía, celulares que tienen celda de combustible de metanol. O sea, una de las reacciones en esa celda sería a partir del oxígeno del aire y el otro sería con metanol. Por tanto, cuando existe el consumo del metanol, que para nosotros sería la descarga de la batería, simplemente lo que añadimos un poquito de metanol y nuevamente la celda trabaja. Por tanto, ellos simplemente lo que tienen que tener un reservorio de metanol. Entonces, ese sería en el caso de celulares. Ya se encuentra, digamos, comercializándose en lo que sería computadoras portátiles, en vehículos. O sea, vehículos es de gran utilidad. O sea, ya desde hace alrededor de 20 años, muchos países tienen pilotos, o sea, tienen en prueba varios vehículos, inclusive autobuses, donde utilizan celda de combustible de hidrógeno. Por ejemplo, en Madrid, desde hace no sé qué tiempo, pero cuando yo visité, yo pude montarme en autobuses que circulan en la ciudad de Madrid, que utilizan celdas de hidrógeno. Hay muchas compañías, por ejemplo, Honda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, ya tienen alrededor de hace 15 años vehículos que se mueven a través de celdas de combustible. En lo que sería la generación de electricidad estacionaria, o sea que no sería en el transporte, también ya uno ya tiene páginas en internet donde se comercializan plantas eléctricas que serían celdas de combustible y que bueno, pues yo estuve buscando y en Estados Unidos, en lo que va hasta el 2011, ya se están generando a través de estas plantas 50 megavatios que se generan a partir de celdas de combustible. Eso representaría, bueno, habría que hablar con los eléctricos, pero alrededor del consumo de 50.000 viviendas. Entonces ya hay una generación importante de electricidad a partir precisamente de celdas de combustible. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen actualmente las celdas de combustible y que de alguna manera definen la expansión hacia el uso en más aplicaciones o sustituir algunas otras formas de energía? Fíjate, la gran limitación que tiene la celda de combustible hoy en día es dependiendo de cómo funciona la celda. Por ejemplo, la celda que trabaja con hidrógeno utiliza catalizadores que generalmente son metales preciosos, fundamentalmente platino. Hacer un metal precioso es poco abundante en la naturaleza y esto, bueno, incrementa los costos. Estos costos han sido disminuidos, por ejemplo, utilizando nanopartículas de platino soportados sobre otra superficie conductora, como puede ser el carbono. Y esto, bueno, ha disminuido apreciablemente las cantidades de platino que se utilizan para generar la misma potencia en la celda. Entonces, esta es una de las limitaciones. La otra limitación que tenemos es el propio hidrógeno. O sea, el hidrógeno es un elemento que está combinado en la naturaleza. O sea, no tenemos yacimiento de hidrógeno, no existe hidrógeno en el aire. Entonces, si nosotros queremos obtener hidrógeno, obviamente tenemos que invertir una energía para obtenerlo a partir de los compuestos. Por ejemplo, el agua. El hidrógeno está formando parte del agua, entonces si yo quiero obtener hidrógeno a partir del agua, tengo que dar una energía para provocar la ruptura del enlace hidrógeno-oxígeno. Y bueno, como este es un enlace altamente estable, bueno, la energía que tengo que suministrar es bastante alta. Ese es el primer inconveniente con respecto a la obtención. Claro, ya digamos, si obtenemos el hidrógeno a partir de los hidrocarburos, la energía necesaria para obtener hidrógeno es menor, pero tenemos un segundo inconveniente. Este proceso se conoce como la reformación del hidrocarburo, o sea, la obtención de hidrógeno a partir de hidrocarburos. El inconveniente es que en este proceso se genera monóxido de carbono y el monóxido de carbono es altamente contaminante para las superficies catalíticas. O sea, las energías de absorción del monóxido de carbono son muy altas sobre el platino, entonces si esta reacción se hace a temperatura ambiente, se nos envenena la propia celda de combustible. Esto tiene cierta solución a través de celdas de combustible que trabajan a altas temperaturas, donde se favorece la desorción de ese monóxido y bueno, se puede utilizar. El inconveniente aquí sería el consumo que tengo por elevar la temperatura alrededor de 500 grados. Entonces, ese sería un inconveniente en cuanto a la generación del hidrógeno. El segundo inconveniente sería en cuanto al almacenamiento del hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy ligero, es altamente combustible. Entonces, licuarlo, digamos, es bastante complicado
ya desde hace algún tiempo se han desarrollado aleaciones metálicas que son capaces de formar hidruros metálicos que reversiblemente absorben y desorben hidrógeno. Y bueno, ya se está comercializando bombonas o recipientes, digamos, de aleaciones metálicas que son capaces de intercambiar hidrógeno. Pero yo pienso que la mayor limitante es sobre todo que implementar la celda de combustible de forma masiva involucra un costo en infraestructura que todavía no es competitivo, digamos, con los combustibles fósiles, o sea, con el petróleo, la gasolina, etc. ¿Cómo ve el futuro de las celdas de combustible a nivel nacional y mundial? Bueno, yo como electroquímico la veo que están presentes siempre, pero ¿cómo lo veo en el futuro? O sea, la realidad, en algún momento el petróleo se va a dejar de usar. Se va a dejar de usar, en mi opinión, no solamente porque se agote, sino por el daño que estamos haciendo ambiental. O sea, en algún momento tendremos que tomar la decisión de no consumir combustibles fósiles precisamente por el daño ambiental. No sé, si alguien realiza los cálculos con las reservas que existen y podemos conocer la cantidad de CO2 que se va a introducir en la atmósfera, y esto implicaría una variación en grados de la temperatura del planeta que conlleve a desastres naturales, bueno, tendremos que tomar la decisión de no seguir utilizando el petróleo. Entonces ahí es donde van a entrar a tener su papel las celdas de combustible. Las celdas de combustible y las baterías. No puedo separar celdas de combustible y baterías porque en esencia son lo mismo. Simplemente es la forma las reacciones son iguales, simplemente es como dónde está el material activo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, para la generación estacionaria, no sé si el término es adecuado, estacionaria me refiero que no es en transporte, bueno, ya hay soluciones, se utiliza mucho la energía nuclear, se está utilizando tradicionalmente la hidroeléctrica, pero la celda de combustible, bueno, no vamos a tener un solo recurso que sustituya el petróleo. Vamos a tener que buscar la facilidad en cada zona del planeta. Por ejemplo, si en una zona es propicio por los vientos la energía eólica, bueno, se implementará la energía eólica. Si en otra zona vamos a tener buena incidencia solar o una gran incidencia solar, vamos a implementar entonces paneles solares. Y así sucesivamente. En esa distribución es probable que las celdas de combustible o batería tengan un papel, porque por ejemplo, si utilizo paneles solares, oye, por el día voy a estar muy feliz porque voy a tener electricidad, pero cuando llegue la noche voy a tener problemas, entonces obviamente durante el día voy a tener que acumular esa energía a través de batería o de celda de combustible, o sea que ya como un dispositivo secundario en la generación de energía solar voy a tener celda de combustible. Pero voy a tener o sea, ¿dónde va a tener, yo pienso, o va a tener un mayor papel las celdas de combustible? En lo que sería el transporte. O sea, actualmente el consumo de la producción mundial de petróleo, el 50% se destina al transporte. Y el transporte, la única solución que nosotros tenemos para modificar los vehículos de combustión interna son vehículos eléctricos. Y los vehículos eléctricos en la actualidad, las únicas fuentes que se manejan serían batería o celda de combustible. Por tanto, en la parte de transporte, la celda de combustible probablemente, y muy probablemente dentro de poco, ya comencemos a entrar en una tecnología donde los carros eléctricos utilicen baterías o celda de combustible. En el caso de las baterías, me voy a desviar un poquito, pero las baterías, que es el que también está tomando mucho interés ahorita, se habla de la batería de litio, por ejemplo. La batería de litio es una de las que tiene mejores características para sustituir, para ser utilizada en los vehículos eléctricos, y con la particularidad que el 80% de las reservas de litio del mundo están en Sudamérica, o sea, en los países que serían Argentina, Chile y Bolivia. Y de esos tres países, Bolivia tiene el 70%. O sea, que Bolivia pudiera ser el que suministre mayormente el litio. De hecho, se han acercado a través de un convenio con Venezuela para nosotros participar, digamos, en lo que sería tanto la obtención de los compuestos de litio como la evaluación de los electrodos de litio para este tipo de batería. Entonces, de ser así, las baterías van a tener un gran interés. Pero si no quieres depender del litio, bueno, pudieras implementar celdas de combustible y serían los sustitutos de este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, yo pienso de que en este momento está ocurriendo grandes cambios en el mundo. Quizás nosotros no nos estemos dando cuenta porque estamos en un país petrolero, pero sí valdría la pena que la universidad, digamos nosotros que tenemos la responsabilidad en las materias de química de actualizar estos pensum, hoy empezar a dar en esas materias este tipo de dispositivos. Es poco probable que nosotros desarrollemos dispositivos propios,
¿Por qué? Porque tenemos cierto atraso, digamos, con respecto a otros países que llevan muchos años, mucha inversión en el área, pero como es una tecnología que nos va a llegar, es una tecnología que tenemos que conocer, porque si no, ¿cómo vamos a enfrentar esa tecnología? Finalmente, ¿cuáles son los aportes que ha realizado la Universidad Simón Bolívar en este campo? Fíjate, la Universidad Simón Bolívar, el grupo de electroquímica al cual yo pertenezco, ya hace algunos años realizó trabajos en una celda de combustible que se conocen como SOF, o sea, serían celdas de combustible en estado sólido. Esta celda de combustible, el constituyente, como les dije, una celda de combustible, bueno, tiene dos conductores electrónicos separados por un conductor electrolítico y, bueno, las sustancias que van a participar en los compuestos que van a participar en la reacción. En esta celda tiene la particularidad que el electrolito es un electrolito sólido, una cerámica, generalmente de itrio dopada con cerio, y esta cerámica conduce especies de oxígeno reducido a altas temperaturas. Entonces, en el laboratorio de electroquímica, la doctora Rosana Arenares, bajo la asesoría del profesor Benjamín Charifker, caracterizó este tipo de dispositivo a través de técnicas de impedancia, o sea, con corriente alterna. ¿Qué quiere decir caracterizó? Acá en la Simón Bolívar, nosotros evaluamos la cinética, o sea, la velocidad de los procesos químicos que ocurren en ese dispositivo, tanto en el cátodo, como en el ánodo, como la conducción en el electrolito, y ver el efecto de algunas variables como fueron la temperatura, la presión de los gases, etc. Eso fue una tesis que fue a nivel doctoral, donde se hizo un estudio bastante riguroso, y bueno, se dio un aporte al conocimiento del área. Sobre todo se implementó un método de estudio que no es el tradicional en la literatura. O sea, las medidas de impedancia se hacen con 2 electrodos. En este trabajo se utilizaron métodos de impedancia de 3 electrodos, lo cual permitió estudiar independientemente cada uno de esos procesos. Eso es con respecto, digamos, en el área fundamental de celda de combustible. También desde hace 2 años, a través de un proyecto LOCTI, que coordina el profesor Luis Rojas, él ubicó a varios especialistas en diferentes áreas, electricistas, electrónicos, químicos, donde, bueno, en el área de electricidad está la profesora Irina Ramírez, Ricardo Bravo, la profesora Delia, y bueno, en mi persona, y ya llevamos este grupo trabajando alrededor de 2 años. ¿Y en qué se fundamentó el proyecto? O sea, inicialmente se compró una celda de combustible de China, una celda que se conoce como celda PEM, PEM. Esta celda es una celda polimérica donde la conducción electrolítica es a través de protones. Nosotros compramos esa celda y se hizo la evaluación de esa celda bajo varios ciclos de carga-descarga, simulando, digamos, el comportamiento de una vivienda en miniatura. O sea, la celda de nosotros era de 100 vatios, por tanto nosotros buscamos dispositivos de 100 veces, o sea, serían 10 veces menor de los que se consumen en una vivienda, pero bueno, se buscaron las horas pico y se hizo con timer, se buscó entonces ciclo de consumo para evaluar cuán rápido o cómo respondía esa celda. Posteriormente a esa evaluación, nosotros entonces compramos, digamos, los componentes de la celda y con esos componentes hemos construido celda y en este momento le estamos evaluando. O sea, nosotros tanto compramos el catalizador, compramos el electrolito, nosotros construimos la celda y esa celda está siendo evaluada en este momento por tanto los ingenieros eléctricos como los ingenieros electrónicos. Entonces, ese es el aporte, digamos, que ha tenido la universidad. Esperamos seguir teniendo mayor aporte. Los inconvenientes que nosotros tenemos ahorita, digamos, los recursos que nos están llegando para investigación, que son bastante limitados, y esto también nos está limitando en esta área. Profesor Borrás, muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros sobre las celdas de combustible. Muchas gracias a ustedes.